Pase bien, amados hermanos, bendiciones a todos ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saluda su hermano Eleazar Cruz para Rincón de Apologética Católica. Gracias por seguirnos a través de nuestra página de Facebook y también recuerden que tenemos nuestro YouTube, ya tenemos Instagram, tenemos muchas fuentes en las cuales nos puede seguir. Bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia sobre la cooperación de salvación en el Antiguo Testamento. Hablamos de esa cooperación que el Señor nos hace partícipe de esa cooperación, pero vamos a verlo únicamente desde el punto de vista del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento será en el siguiente programa para que por favor estén pendientes para seguirlo. Bien, hermanos, muchas veces quizá nos preguntamos, ¿cómo es que Dios, siendo Dios, nos busca a nosotros como seres humanos? Y también tendremos que preguntarnos por qué si Dios, que es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, ¿por qué Él no soluciona todos los problemas del mundo y por qué busca al ser humano? La respuesta, amados hermanos, es precisamente el amor. El amor que Dios tiene por nosotros y que por ello entra en contacto con todos los seres humanos. Y desde luego que el buscarnos es parte de la pedagogía divina. Y así es que el Señor precisamente desea entrar en diálogo con todos nosotros con esa finalidad de realizar esa historia de salvación. Y es en su Hijo, su vida divina. Y a esto le llamamos nosotros revelación. Y es que por medio de la revelación es que Dios se nos ha manifestado. Se nos da a conocer, enseñándonos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y también nos indica precisamente cuál es el plan, cuál es el proyecto sobre toda la humanidad. Y miren, todos conocemos, hermanos, el pasaje bello del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino más bien que tenga vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pero bueno, hermanos, entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta revelación? El Señor la realiza, precisamente esta revelación de la que hemos estado hablando, a través de obras y de palabras, pero tenemos que tener en cuenta que obras y palabras están ligadas íntimamente dentro del mensaje de esta revelación que el Señor nos da. Porque las obras que Dios realiza en la historia manifiestan y confirman lo que sus palabras anuncian. Y a su vez, las palabras proclaman las obras y explican con profundidad su sentido. Mire, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento, que es nuestro tema. Y ya que en el Antiguo Testamento no solo se dio el anuncio, o sea, las palabras, ¿sí?, a los israelitas sobre su proyecto de liberarlos de la esclavitud, sino que además sí fueron liberados y fueron sacados de Egipto. Esas son las obras. Podemos darnos cuenta entonces que palabras y obras van ligadas de una manera muy íntima. Bueno, toda esta revelación fue dada de una manera gradual y a través de diferentes intermediarios, por así decirles. Y es que sabemos que esta revelación llega a la plenitud a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que esta revelación se fue transmitiendo en la comunidad de una manera viva. Y esto fue por muchos medios, por ejemplo, la predicación, la catequesis, los cantos, el culto, el testimonio de vida de todos. Y pues sí, hermanos, justamente estamos hablando de la tradición viva, pero ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ya me estoy metiendo en el tema del siguiente. Por eso nada más lo quise tocar un poquito para que pudiéramos comprender un poco, ¿no? Pero bueno, eh, acerca de la revelación de Dios, regresemos al Antiguo Testamento. En este breve tema nos vamos a enfocar en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la finalidad principal del Antiguo Testamento precisamente fue el de preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de toda la humanidad. Pero saben que Dios no lo realiza solo, sino que Él mismo lo lleva junto con su pueblo elegido. Y esto podemos saberlo porque podemos leer el Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que se realiza, por ejemplo, a través de las promesas, a través de las alianzas, de las profecías, de las imágenes, de los acontecimientos y así de otras realidades. Y por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es la pedagogía de Dios para con nosotros. Con pedagogía me refiero a la forma en que Dios nos enseña, su método de enseñanza para con nosotros, porque miren, de esta manera el pueblo
Poquito a poquito fue experimentando precisamente la cercanía de Dios que lo salva y se revela en su historia. Y también Dios iba manifestándole a través de esta revelación, así poquito a poquito, con la pedagogía, la futura salvación para ellos. Total, la definitiva y universal, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reino mesiánico. Y podemos entonces nosotros afirmar que el Antiguo Testamento, además de mostrar las acciones salvíficas de Dios con su pueblo, también es primordial el tiempo de las promesas, de las profecías, de la imagen, de la prefiguración, es decir, el tiempo de la preparación. Miren, como ya dijimos, Dios se fue revelando a través de sus obras y palabras, que están pues, muy relacionadas unas de la otra, ya lo dijimos. Los acontecimientos como, por ejemplo, la llamada de los patriarcas, la salida de Egipto, la conquista de la tierra, el destierro o el exilio en Babilonia, iban revelando a un Dios que tomaba partido por el débil, que se mantenía fiel a sus promesas y que sí, castigaba las fallas a la alianza, pero el Señor también ofrecía su perdón. Miren, todos estos sucesos serán interpretados a través de la palabra, las cuales son un fruto de una fe reflexionada de manera constante. Y aquí es donde los profetas tuvieron un lugar muy importante como intérpretes de Dios, porque los profetas recibieron su palabra y ellos fueron los que los fueron transmitiendo al pueblo para que todos los hombres de su tiempo se acercaran más al Señor, se acercaran más a sus hermanos y que precisamente vivieran de acuerdo a la cláusula de la alianza. Ahora bien, los profetas dieron a la gente de su época una respuesta de fe ante los cuestionamientos que Dios les iba planteando en la misma historia. Miren, por ejemplo, ya nos dice Moisés que Dios pone su palabra al alcance del pueblo. Vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, que nos dice, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas practicarla. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas practicarla. Esta revelación, hermanos, que Dios nos da a todos nosotros los seres humanos es progresiva. Y tiene que ser progresiva porque somos muy cabeza dura a veces los seres humanos, ¿no? No se nos dio completa, no se nos dio un solo tajo. Dios tiene su pedagogía propia porque Él nos conoce. Y porque nos conoce nos la fue dando de poquito, así, progresiva, de poquito en poquito para que pudiéramos poco a poco comprenderla. Y por eso, porque fue así tan gradual, poco a poco, hay muchos elementos imperfectos y pasajeros en el Antiguo Testamento, recordando que el Antiguo Testamento fue escrito por seres humanos, si bien inspirados por Dios, pero también gran parte de la escritura es parte del ser humano, ¿no? Porque era lo que más o menos iba comprendiendo hasta ese momento, lo que la progresión era todavía muy pequeña. Todavía no se llevaba la progresión que llegó a su plenitud en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento viene Jesucristo y Él nos enseña todo lo que faltaba de enseñar para que nosotros pudiéramos comprender. Por eso algunos pasajes del Antiguo Testamento son imperfectos y son pasajeros, ¿sí? Y esta pedagogía divina precisamente nos lleva de la mano hasta Cristo Jesús, como les acabo de decir. Podemos nombrar algunos elementos del Antiguo Testamento que han evolucionado y que son diferentes ahora en el Nuevo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento eran de una forma y en el Nuevo Testamento de otra forma. Miren, por ejemplo, el juicio que se tiene sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la pobreza, en el Antiguo Testamento se veía como un castigo de Dios. Pero ya con Jesús tiene un sentido totalmente diverso y esto a la luz de Cristo no me voy a meter más porque es parte del siguiente tema, pero les voy a dar más ejemplos. Miren, por ejemplo, el Señor ama al ser humano. El Señor nos ama a todos nosotros y por eso quiere hacernos a nosotros parte de su plan de salvación. Porque Él sabe que de ese modo, miren, aquí está la respuesta principal. Él sabe que solo de ese modo podemos acercarnos a Él. Claro que Dios pudiera, con su poder, ni siquiera, si así quisiera Él, cambiar los corazones de todos sin consultarnos, sin pedirnos permiso. Así con su dedo, voy a cambiar los corazones. Pero es tal el amor que el Señor tiene por nosotros que Él no nos obliga, sino que más bien Él nos guía y nos da esa libertad de elegir. Y a pesar de todas las iniquidades que nosotros cometemos, el Señor nos da una salida.
Y ya en el Antiguo Testamento pasó en diversas ocasiones. Aquí les voy a dar algunos ejemplitos. Miren, por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecen la orden de Dios y ellos rompen esa armonía con el Padre y son expulsados del jardín del Edén. Está bien, sí los expulsa, pero también el Señor les da la promesa de victoria sobre el mal. Y también les da su ropita para que no se sientan, acuérdense que ellos se sentían avergonzados por estar desnudos. Otro ejemplo, Caín mata a su hermano Abel. ¿Y qué pasa? ¿El Señor lo destruye? ¿Lo mata o algo así? No, sino más bien que a pesar de que él queda vagabundo y errante, Dios da la señal para que nadie lo mate. Otro, se viene la perversidad de la humanidad y el Señor envía el diluvio, pero él avisa antes. Oigan, a través de Noé. ¿No le creyeron a Noé? Muy bien. Pero el Señor salva a Noé, a su familia y a parejas de animales. Y entonces se crea una alianza con todo ser viviente. Otro, el ser humano en su arrogancia construye la Torre de Babel, algo que pudiéramos extrapolar a la fecha de hoy, ¿no? Donde el ser humano quiere hacer su Torre de Babel. Pero bueno, vamos a quedarnos en el Antiguo Testamento, que es lo que me toca ahorita. El Señor les cambia las lenguas. ¿Para qué? Para que se confundan y se dispersen los seres humanos. Pero también el Señor dice que Abraham, que en Abraham serán todas las naciones bendecidas y reunificadas. Amados hermanos, miren, el Señor nuestro Dios siempre ha considerado al ser humano en su plan de salvación, siempre. Y nos toca entonces ahora a nosotros, eh, mm, así como Él nos toca la puerta para formar parte de su plan, nos toca también a nosotros ahora tener la puerta abierta hacia Él. Y yo les hago una pregunta para que ustedes se la lleven a su casita y la reflexionen durante estos minutos siguientes. ¿Nosotros tenemos la puerta abierta hacia Él? Hasta aquí mi participación, amados hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Que el Señor los tenga siempre de su mano y los guíe hacia Él. Amén. Hasta la próxima.